continuamos acá en Vladimir Laguna. Saludamos a Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista y diputado reelecto a la Asamblea Nacional. Así es, hermano. Bueno, los comunistas venezolanos tienen dos diputados en este momento ustedes, ¿no? Principales, sí. Principales y algunos suplentes, ¿no? Sí, tenemos 4 suplentes, 3 suplentes, mejor dicho. ¿Qué pasó con la votación de los partidos distintos al PSUV, de los del Polo Patriótico, que entiendo se redujo de manera importante, ¿no? Bueno, en primer lugar, Vladimir, nuestro saludo, nuestras felicitaciones por tu cumpleaños. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Años conociendo. Así es, de muchachos. Éramos muchachos los dos. Así es. Un poquito mayor que tú. Así es, unos cuantos añitos. Unos cuantos añitos. Mira, no, efectivamente, cuando revisamos los resultados electorales, el deslizamiento del voto del bloque chavista afectó de manera mayor a los partidos del Gran Polo Patriótico distintos al PSUV y al propio partido PSUV. ¿Y eso por qué? Eso es un tema que estamos evaluando. Entonces, que eso no es fácil llegar a una conclusión de las razones, porque allí pueden haber motivos de criterios cualitativos del elector, por lo menos en el caso del elector o la electora del Partido Comunista de Venezuela, puede haber situación de que algunos de estos sectores se abstuvieron frente a algunas realidades que es parte de lo que analizaremos en el transcurso de la conversación, pero además el Partido Comunista, como tú sabes, tiene un voto que se ha consolidado alrededor de los 100.000 electores, que es lo que nosotros llamamos nuestro piso firme, bueno, duro. Y eso se mantuvo. Y eso se mantuvo. Porque nosotros nos movemos en una militancia que está en un nivel un poco menor a los 100.000 electores. Entonces realmente nosotros conservamos la votación dura del Partido Comunista de Venezuela. Ahora, Oscar, las razones por las cuales pierde el chavismo las elecciones, ¿ustedes comparten todo lo que ha dicho el presidente Maduro? ¿Consideran que hay causas que no se han mencionado? ¿Ya? Sí. Bueno. Mira, nosotros tenemos una valoración que tiene en cuenta mucho lo que ha dicho el presidente Maduro, pero que quizás le aportamos algunos otros elementos. Por ejemplo. Un ejemplo. Nosotros coincidimos en que efectivamente aquí hay lo que nosotros denominamos una agresión sostenida y sistemática del gran capital contra todos los proyectos que en América Latina se han planteado construir un mecanismo de soberanía y de independencia y de autonomía frente al capital, frente al imperialismo. Esa ofensiva, esa agresión sistemática y sostenida y multifacética se desarrolló, eso se puede demostrar, pero obviamente el programa no es para que queremos ver cómo en el terreno diplomático, como en el terreno económico, ideológico, político, de las comunicaciones, de los organismos internacionales, bueno, se ha desarrollado toda una campaña, toda una línea de agresión contra Venezuela, y contra todos los gobiernos que en el continente latinoamericano han intentado romper los lazos de la dominación del imperialismo norteamericano. Eso es un elemento que efectivamente está allí y que ha impactado internamente en nuestro país, que el gobierno y el presidente Maduro lo han denominado la guerra económica. Nosotros lo denominamos más bien una agresión sistemática y sostenida, multifacética. Ahora, el electorado no compró el criterio de la guerra económica. Pero a eso voy. Entonces, eso es real, eso es verdad. Pero entonces hay otro elemento. ¿Cuál es el otro elemento? Hay 2 elementos adicionales que tendríamos nosotros que analizar. Y es que no tuvimos la capacidad, y hay que reconocerlo autocríticamente, bueno, de lograr que una amplia mayoría del pueblo venezolano comprendiera esa realidad. Entonces ahí tenemos nosotros que hacernos un análisis crítico y autocrítico. ¿Por qué no logramos que lo que es una realidad evidente, que se constata en la vida diaria, el pueblo venezolano no lo percibiera en esa magnitud? Y entonces hay un tercer elemento, que efectivamente hay un conjunto de errores, omisiones, actuaciones que también incidieron en la conducta del electorado. Entonces, ahora, ¿cómo reenamorar a los descontentos? Podríamos decir entonces que desde la perspectiva del Partido Comunista hay 3 elementos. Efectivamente, la agresión sostenida y multifacética, como nosotros la denominamos en nuestro léxico, del imperialismo contra Venezuela y contra los países que intentan romper la dominación, más allá y hay unos cuantos que pudiéramos señalar, la incapacidad nuestra de transmitir esa realidad y hacer que el pueblo la comprendiera en toda su magnitud y entender que adentro, en el país, internamente, hay unos agentes de esa política y que esos agentes expresan intereses bien concretos de sectores económicos bien poderosos y, en tercer lugar, un conjunto de realidades que tienen que ver con la producción,
que tienen que ver con la organización del trabajo. ¿Cuánto pesan todo esto, Carlos, los errores del gobierno? Porque Siempre pesan y pesan bastante. Pues. Porque se habla de autocrítica, pero Bastante. uno no ve que señalen, bueno, nos equivocamos en esto, en esto, en esto, en esto. Eso no se dice. Bueno, sí se ha dicho. Anoche yo escuché al presidente Nicolás Maduro muy rápidamente hablando de algunas cosas, porque tienen que ver con la producción, que tiene que ver, incluso señaló, con algunos sectores corruptos dentro del gobierno, que tiene que ver con la ineficiencia, Por ejemplo, la burocracia. que tiene que ver, eso iba con la ineficiencia, que tiene que ver con el burocratismo, que tiene Estos que ver... funcionarios rodeados de escolta, tiene- funcionarios que no tienen que andar con escolta, andan con escolta, 10 escoltas. que tiene que ver con el hecho de que iniciativas realmente beneficiosas para nuestro pueblo no hemos logrado que se concreten en la magnitud que fueron planificadas por el presidente Chávez y por el proceso. Y el otro tema es el clientelismo, Oscar, por ejemplo, fíjate, eso de, por ejemplo, de que ahí uno escucha dirigentes ahora reprochándole, mira, le regalamos tabletas, le regalamos casas, le dimos canaimita, le dimos aquello, y bueno, no votaron. Entonces, casi que en términos de llamar malagradecida a la gente, ¿no? Bueno, pero quien haga eso está realmente equivocado en el discurso y en la apreciación de la realidad y en el discurso de quien haga eso. Porque se supone que las tabletas y algunos otros beneficios que el gobierno le reconoce al pueblo venezolano como parte de sus derechos constitucionales, bueno, son esos derechos que el gobierno y el Estado venezolano y el gobierno bolivariano le reconoce al pueblo. Ahora, Oscar, tú eres parte de la actual asamblea, Sí, de la yo soy actual parte de asamblea la que actual entrega asamblea. su mandato el próximo 5 de enero, que llega hasta el 4 de enero, digamos, ¿no? Porque Sí, el 5 sí. se instala la nueva asamblea. Esa decisión de tomar medidas, de aprobar leyes, nombrar magistrados, nombrar la Defensoría Pública, luego de que se ha dado un veredicto del pueblo, si bien es legal, pudiera no ser tan legítimo. ¿Por qué actuar de esa manera en esta última etapa? Bueno, tú lo has dicho con mucha claridad. Eso es legal. O sea, se eligió una asamblea que ejercerá sus competencias a partir del 5 de enero. ¿Es legítimo? Mientras esta asamblea, bueno, parte de una legitimidad, porque esta asamblea parte de una decisión legítima cuando fue electa. Entonces, está cumpliendo como consecuencia de esa legitimidad que se le dio en el momento de esa elección, está cumpliendo con sus ¿No competencias. es mejor que esa responsabilidad la asuman personas que ya sean nacidas de una nueva realidad? Porque aquí no el problema no es nada más eso, y tú lo sabes. Y yo estoy seguro que el pueblo venezolano también lo sabe. Aquí hay intereses que están confrontados. ¿Ves? Aquí hay un plan que está en desarrollo. Un plan dirigido a sectores poderosos a retomar el control del aparato económico, del aparato político del país, para redistribuirse la torta petrolera, el ingreso petrolero, que hoy es mucho menor que antes, mucho menor que en años pasados, y que fue uno de los cambios importantes que hizo el presidente. ¿Qué es lo que más conviene a Venezuela, la fecha Oscar, fría. en este momento? ¿Qué es lo que más conviene a Venezuela? Entonces, frente a ese cuadro, las fuerzas del proceso tenemos la obligación de adoptar las medidas en el marco constitucional, en el marco legal que nos permite la ley y la constitución, bueno, para, como diríamos, resguardar los derechos de la propia institucionalidad. Ahora, Oscar, ¿qué más conviene a Venezuela en este y del momento? pueblo venezolano. ¿Qué más conviene? ¿La conciliación o la confrontación? ¿Qué es lo que más conviene a Venezuela como país? Bueno, lo que más conviene a Venezuela, desde la perspectiva del Partido Comunista de Venezuela, es el plan y el programa político que sirva a la mayoría del pueblo trabajador venezolano. Porque aquí lo que está aconteciendo en Venezuela, Vladimir, es una lucha por el poder. Y es una lucha por el poder en interés de quién, independientemente de que se dirima por la vía electoral. Bueno, aquí hay un proyecto de país que tiene como centro al ser humano. Y hay un proyecto de país que tiene como centro el enriquecimiento particular. No nos metamos mentiras. Yo oí hablar ahorita al compañero que estaba antes que yo. Millán. Ajá, Millán. Y Millán hablaba del sueldo o el salario digno. Y a mí se me vino a la mente, cuando escuchaba en los años 90, que nos decían lo mismo. Los trabajadores necesitan un salario digno y por eso hay que eliminar el régimen de prestaciones sociales. Vamos a la pausa. Eliminaron el régimen de prestaciones sociales y no hubo salario digno. Vamos a la pausa, ya venimos contigo, Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, ya regresamos.